Bueno, nuestro café hoy se titula de una manera, mejor dicho, poderosa. ¿Saben cómo se titula nuestro café de hoy? Se titula Es simple, es simple. Así se titula nuestro café de hoy. Es simple. Y vamos a ver qué sencillo lo que vamos a compartir hoy, pero qué profundo en la palabra de Dios. Es simple. Quiero contarles que la vida de fe, la vida de fe es simple. La vida de fe es simple. ¿Por qué es simple? Porque no se trata de nosotros, porque se trata plena y absolutamente de la obra de nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Y a veces, como es simple, nos cuesta creerlo, nos cuesta entenderlo, nos cuesta vivirlo, nos cuesta disfrutarlo, nos cuesta apropiarnos. Pero quiero decirle que es simple el caminar de un hijo de Dios, es simple el llamado que tenemos nosotros, es sencillo, no lo hagas complejo. A veces pensamos que por causa de nosotros, por causa de nuestros errores, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestros antecesores, de nuestros padres, por causa del pecado que un día entró en nuestras vidas, se hizo complejo, ¿no? Y a causa de ese error, entonces buscamos remediar ese error en nuestras fuerzas. Pero el Señor Jesús es maravilloso y Él hoy nos enseña que es simple, pero es profundo, amadas. Es simple. Quiero decirles que hoy, yo le decía a mi esposo ahora cuando conversábamos, le decía, wow, este café de hoy es maravilloso lo que el Señor nos enseña. El Señor a sus discípulos les hablaba y les revelaba todos los secretos escondidos. Él se los revelaba, muchos no lo comprendían, no lo entendían, pero él lo revelaba, él lo manifestaba. Y es que definitivamente sí es simple. Nosotros hacemos complejo lo simple. Y quiero decirles que el Señor quiere que tú y yo nos apropiemos de todas sus victorias ganadas en la cruz. La salvación, dentro de la palabra salvación y su significado, la salvación encierra la sanidad, la provisión, la restauración, el perdón, la restitución, la paz, la sanidad. Dentro de la salvación hay muchos regalos preciosos que Él nos dejó, el Señor Jesucristo y su obra redentora de la cruz. Pero la pregunta es, ¿qué causa que unos hijos la vivan y otros no? Porque todos somos hijos, aquellos que lo hemos recibido, aquellos que hemos creído en su nombre, aquellos que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador con nuestra boca y lo hemos creído con nuestro corazón. Somos hijos, pero ¿qué es lo que hace que unos hijos experimenten el cumplimiento de las promesas de Dios y que hace que otros no, aún teniendo la misma promesa de parte de nuestro buen Dios? Y quiero que vayamos a la palabra de Dios para que estudiemos y escudriñemos las escrituras. Quiero que me acompañe al libro de Juan en el capítulo 16, por favor. Juan, capítulo 16. Y hay un regalo aquí precioso que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. El Señor Jesús les está contando a sus discípulos los acontecimientos que han de venir, ¿no? Les está diciendo que es necesario que el Hijo de Dios padezca, que es necesario que el Hijo de Dios parta, que es necesario que Él vaya al Padre, que es necesario ir a la cruz. Él les está hablando, ¿no? Y les está revelando los acontecimientos a suceder, las cosas que van a suceder. Él les está revelando lo que va a ocurrir. Él se los está revelando. Pero ¿saben qué es lo lindo de acá? ¿Qué es lo lindo de esa historia? Que el Señor hace una promesa hermosa y les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Les dice, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 16. Vamos a ir al versículo, vámonos a ir al versículo 4, desde el versículo 4. Mira lo que dice el Señor. El Señor les está revelando a sus discípulos y dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Comienza a decirles, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió.
y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha venido a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ojo acá, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, anote esto, por favor, subraye esto allí en su palabra, en su libro, en su agenda. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo acá. De pecado por cuanto no creen en mí. Ojo acá. De justicia por cuanto voy al Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres verdades poderosas, amadas. Tres verdades poderosas simples. Es simple, es simple. La palabra de Dios me dice que el Señor Jesús fue a la cruz a morir por todos nuestros pecados. Y si el pecado fue crucificado en la cruz, si el pecado fue castigado en la cruz, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué aún el pecado mora en nosotros? ¿Y de cuál pecado dice el Señor hoy que está causando que tú no experimentes y no vivas las promesas que Él te ha regalado? Mira el pecado que el Señor dice. Les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Les está revelando lo que va a venir. Dice, no se los dije antes porque estaba con ustedes, pero ya pronto no voy a estar con ustedes físicamente. Les digo, ya pronto me es necesario ir a cumplir el llamado que me ha sido hecho, el llamado para el cual estoy en esta tierra. Les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, no puede venir a ustedes. Pero yo, dicen, no se preocupen, no los voy a dejar solo. Yo les voy a enviar al Consolador, porque sé que van a estar tristes cuando esto ocurra, porque sé que va a haber temor en el corazón de ustedes cuando yo parta de este lugar. Dicen, no se preocupen, yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Y para qué lo voy a enviar? Mira lo que dice la palabra de Dios. Primero, mira lo que dice. Tres verdades simples y poderosas, mis amadas. Es simple, no lo hagas complejo. Mira lo que dice. Dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. El pecado. ¿Cuál es el pecado? Que hoy a ti y a mí nos retiene las promesas y no nos permite ver las promesas de Dios. Primero, no creen en mí, dice el Señor Jesucristo. No creen en mí, ese realmente es el pecado. ¿Sabe? Quienes no experimentan poder y gloria y no experimentan el cumplimiento de las promesas del Señor, aquellos que no creen en Jesucristo y su obra redentora. Y tú puedes decir, yo creo en Jesús, pero una cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente creerlo, 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 interiorizarlo. ¿Saben una cosa? Me llama poderosamente la atención, porque es que el Señor Jesucristo, es maravilloso, es simple, necesitamos creer en Él. Todo lo que tú y yo necesitamos hacer de obras es creer. Tú no necesitas hacer ningún otro tipo de obras. Tú no necesitas justificarte en tus fuerzas, en tus obras personales. La única obra que nos ha llamado a ejecutar el Señor es creer en Él y en su obra redentora. Y usted dice, Silvia, pero yo confieso a Jesús, yo lo confesé en mi corazón y yo digo creer en Jesús. Pero ¿saben una cosa? Solo hay una forma de creer. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Saben cuándo se afirma lo que crees? Cuando oyes. ¿Cuándo crees verdaderamente? Cuando te mantienes en una permanente escucha atenta de la palabra de Dios.
Aquel que cree no es el que dice yo creo, es aquel que boga mar adentro, es aquel que sabe cuál es la única cosa necesaria de hacer y es oír la palabra de Dios. El Señor Jesús se lo dijo a Marta y a María cuando les visitó en la casa. Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, atendiendo la visita, pero María se tiró a los pies de Jesús a escuchar a Jesús. ¿Sabes una cosa? Y le dijo el Señor, Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, estar a los pies, oyendo, escuchando la palabra. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, pero cuando tú oyes la palabra, tienes que añadir un componente. Tienes que oír creyendo la palabra. Tienes que oír con fe. Eso marcará la diferencia. ¿Quiénes son los que oyen con fe? Son los que están atentos a las promesas de Dios. Pero ¿saben una cosa? Cuando las escuchan y escuchan la promesa, la creen. Cuando escuchan la promesa, no se quedan pensando, ni viendo, ni meditando, ni razonando en su lógica humana de lo que acontece afuera. Sencillamente la creen. Hay que oír con fe. Hay que añadirle un componente cuando te sientas a escuchar la palabra y es creerla. Y eso le ocurrió a los israelitas cuando estaban en medio del desierto y cuando estaban allí, Moisés envió a 12 espías a ir a reconocer la tierra. Dios ya les había dado una promesa. ¿Y saben cuál era la promesa? Esa tierra es para ustedes. Les he prometido que los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel, una tierra en la cual no comerán el pan con escasez, una tierra donde va a florecer, una tierra de bendición, de ríos, de vides, de higueras, de arroyos, de montes, de vegas, dice el Señor. Les he prometido que los voy a introducir. Pero ¿y por qué todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida? Porque unos escucharon con fe y otros escucharon dudando en el corazón. Y aquel que escucha con fe, creyendo que es cierto lo que se le ha prometido, experimenta poder de Dios, a pesar que las circunstancias y lo que vea sea contrario a lo que Dios le ha prometido. Y ese es el componente más importante. Esa es la obra que Dios demanda de ti y de mí. Cree en mí, dice el Señor. Les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, para que uno los convenza de pecado. ¿Cuál pecado? Que crean en mí y en la obra redentora, que crean en el Hijo, que crean en aquel que nos salvó. Primera obra, la única obra que tú tienes que hacer es creer. Tu obra no es latigarte, tu obra no es hacer un montón de cosas para agradar a Dios. Dios no te va a bendecir por tus obras. La única obra que Dios va a bendecir es que creas en Jesús de Nazaret y su obra redentora de la cruz. Lo dice la palabra, el Señor se los está revelando. Les dice a los discípulos, les dice, si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que cuenta hoy? Que tú dudes y que no creas en el Señor Jesucristo. Que escuches la palabra, te entre por aquí, te salga por aquí. Que escuches la palabra, te rías dentro, en tus adentros y salga de aquí. Que escuches la palabra y veas las circunstancias y le creas más a las circunstancias que a lo que Dios te dijo. ¿Saben cuál es el pecado? Que dudes victoriosa, que dudes que esa enfermedad ya fue crucificada. ¿Sabes cuál es el pecado? Que no creas. La única demanda de Dios para ti, para mí es cree en Jesús. Cree en Jesucristo de Nazaret y su obra redentora de la cruz y serás salvo. Cree y serás salvo. ¿Y saben qué trae la salvación? Sanidad, perdón, restauración, restitución, prosperidad, libertad, gozo, propósito. La salvación encierra todas las victorias que ganó el Señor Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, es simple. Es simple. Se trata de que creas. ¿Y cómo creo? Escucha con fe la palabra de Dios. Añádele fe al oír la palabra de Dios. Oye la palabra de continuo. Oye la palabra todos los días.
me estudia, escudriña, lee la palabra todos los días y a cada instante y en cuanto puedas, porque la fe es por el oír, pero hay que añadirle fe al oír. Hay que ponerle fe al oír, hay que creer lo que el Señor nos está revelando en su palabra. Y lo segundo que le dice el Señor es, el Espíritu los va a convencer de pecado, porque no creen. ¿Cuál es el pecado? Que no creen. Segundo, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. De justicia porque el Padre me ha sentado a la diestra. De justicia porque el Padre, antes de mirarlos a ustedes, me mira a mí. Y cuando me mira a mí, los halla justos a ustedes. Segundo, lo que hace el Espíritu Santo es convencerte de que tú y yo somos justos en Él. Y como somos justos en Jesucristo, las bendiciones del justo se manifiestan. Segundo propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, confirmarnos y afirmarnos en que somos justos, en que la justicia de Cristo nos ha sido transferida. Y cuando esa justicia la has creído, cuando crees que eres justa en Jesús, cuando tú crees que eres justa por la obra de Cristo en la cruz, cuando crees que el Padre ya no te ve a ti, sino que en medio está Jesús, nuestro mediador, entonces, dice el Señor, entonces las bendiciones del justo te van a alcanzar. Y si quieres leer las bendiciones del justo, dice que el oído de Dios está atento a la oración de los justos, que la oración del justo puede mucho, que el justo está rodeado de favor, de bondad y de misericordia, que el justo todo lo que hace florece y prospera, que el justo haya la benevolencia del Padre. El Espíritu Santo nos vino a convencer de pecado, por cuanto la única demanda del Señor hoy para ti, para mí es: cree en el Hijo y en su obra redentora. Segunda, cree que eres justa en Cristo Jesús. Y tercero, mire lo que dice, me encanta, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Saben qué es lo tercero? Ya no hay condena sobre ti. Ya el enemigo no tiene poder ni autoridad ni potestad sobre tu vida. Ya fue derrotado, fue vencido. Deja de estar peleando. Es que estoy en una batalla con el enemigo. No, no estás peleando, él ya está derrotado. De juicio, él ya ha sido condenado. Él no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Él ya está condenado en la cruz. Ya no hay condena para ti. Cristo quitó la condena de tu vida. Ya no hay juicio sobre ti. Y sabes una cosa, cuando tú crees esta verdad, que es simple, cuando crees esta verdad, comienzas a manifestar las promesas vivas del Padre a tu vida. Acompáñame para terminar en el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 3, por favor. Acompáñame a Gálatas. Gálatas 3, vamos a ir al versículo 6. Vamos al versículo 6. Gálatas capítulo 3 desde el verso 6. Dice así: así Abraham creyó a Dios. Ojo acá. Primer paso de Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Creyó a Dios. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham hizo algo para que Dios se manifestara y lo hiciera padre de multitudes, lo hiciera el padre de la fe, lo convirtiera en el heredero de la promesa. No, ¿sabe qué hizo? Creyó. Creyó la promesa del Señor. Se afirmó en la promesa del Señor y le fue contado por justicia. Mira lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas
en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ay, Dios mío, qué hermoso y qué simple saber que no es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse, que no es por obras, no es por lo mucho que hagas, no es por lo mucho que te esfuerces en ayunar, en diezmar, en dar, en sembrar, en compartir. No se trata de ti, no se trata de mí. No se trata de nosotros, no, se trata de su Hijo y su obra redentora, se trata de Jesucristo de Nazaret y su obra redentora, y tu trabajo, tu misión, tu llamado y tu única obra es creer, creer, creer en Jesús y en su obra redentora, creer en sus victorias, creer en que el enemigo ya fue derrotado, creer en que eres justa en él y que él te transfirió su justicia y que con esa justicia te transfirió todas, absolutas y completamente todas las bendiciones. Así que hoy quiero que entiendas que es simple, no lo hagas complejo, no le pongas taras porque Dios no le puso taras, lo hizo simple, es simple. Se trata de que creas y para creer se trata de que oigas. Hay que oír la palabra todos los días, pero hay que oírla con un componente fe. Hay que oírla con fe, creyendo que esa promesa fue dada para ti y para mí. Así que con esto terminamos este café poderoso de esta mañana y abrimos en este momento los micrófonos para que nos compartas qué te llevas en esta mañana de café que ha estado súper poderoso. Yo no sé usted, pero mi corazón brinca de la emoción. Digo, Señor, ahora decido que si tú me dices que vienen multitudes, son multitudes las que van a venir. Si tú me dices que llenarás y saciarás y desbordarás, yo decido creerlo porque viene de ti, porque mi única misión y lo único que yo tengo que hacer, la única obra es creer. Así que gloria a Dios. Sonia, levantaste tu mano, puedes abrir tu micrófono. Bendecida mañana para ti, para todas. Qué bendición refrescar la memoria con estas verdades. Yo que me llevo en esta mañana, el recordar que existen tres tipos de cristianos, tres tipos de personas y tres maneras de relacionarnos con Papito Dios en ese momento de comunión. Los que siguen por lo que Dios da, ¿cierto? Los que están ahí siempre pendientes de lo que Dios nos da, o aquellas personas que somos siervas y que solo piden ayuda a Dios. O sea, hay una relación solamente del dar, ¿cierto? De Dios para acá, pero a veces nos olvidamos que esa relación es recíproca y también tenemos que dar tiempo, dar obras y acción de parte de nosotras, ¿no? Y aquellas personas que en ese relacionamiento actúan y vivimos por fe, ¿cierto? Porque es en todo momento, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, debe estar viva esa relación con Jesucristo y estar convencida que la bendición que llega a nuestra vida se manifiesta cuando le creemos a Él. Cuando no es que creamos que existe Jesús, sino cuando le creemos sus verdades, sus promesas en la Biblia, es la forma en que Él se comunica con nosotros. Sí, es nuestro gran amigo, nuestro hermano mayor, y si Él nos está diciendo una promesa, hay que creerle en lo que Él nos dice. Y esas verdades es en que si ya Jesucristo fue crucificado, yo tengo que identificarme, es como ese proceso de identificación de que como hija suya en el momento de recibirlo, ¿cierto? Ya mi vieja manera de vivir murió. O sea, yo ya he sido nueva criatura en Cristo Jesús y como nueva criatura Él me está moldeando de una manera, sí, la mujer que Él quiere que yo sea. Entonces,
entender que cuando recibimos a Cristo, la vieja manera de vivir se fue y que cuando vivimos por fe, eh, eh, esa fe que nos da Dios, el cual nos ama, pues entendemos y debemos de actuar a través de Cristo, porque es que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo vive Cristo en nosotros? A través de ese maravilloso regalo que fue el Espíritu Santo de Dios. Ese consolador, el que nos guía, el que nos protege, el que está ahí. Y el solo recordar ese amor tan benevolente, tan infinito que Dios nos dio muriendo en la cruz, el secreto está ahí. Ese es el secreto. Entonces tenemos que crucificar la vieja vida y experimentar ese padecimiento del Señor para poder realmente vivir en pleno la prosperidad, la sanidad, la salud, ¿cierto? Y la bendición, porque es que realmente todo eso, ¿qué es? Los frutos del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios es porque vivimos plenamente en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Esa es la manera más clara y sencilla, como tú lo dices, es simple de darnos cuenta si realmente estamos viviendo con la vida de Cristo o estamos viviendo nuestra vida pasada. Gracias, Silvia, porque es maravilloso entender esas verdades, porque de esa manera nuestra vida se vuelve también simple. Así es, Sonia, gracias por compartirnos. De eso se trata. Tenemos dos formas, o vivimos en nuestra pasada manera o vivimos a la manera del Señor, o le creemos a lo sobrenatural de su obra preciosa y sus victorias. Hoy se trata, y hay aquellos que están comenzando, aquellos que dicen, Silvia, yo hasta ahora estoy dando mis primeros pasos en la fe. ¿Cómo hago para creer? Porque el único llamado y la única obra que Dios demanda de nosotros es que creamos en su Hijo y en su obra redentora. ¿Qué hago para creer? Le invito a que se introduzcan la palabra de Dios y a que cuando se introduzca en la palabra use la imaginación y que cuando se introduzca en la palabra usando su imaginación, le pida al Espíritu Santo que le revele al Hijo en cada historia. Dile al Espíritu Santo, revélame al Señor Jesús en esta historia. Revélame, Señor, tu viva obra de la cruz en esta historia. Revélate a mi vida en esta historia. Y el Espíritu Santo, cuanto más escudriñas, más fe desarrollas y más poder se habilita en ti. Yo te quiero decir, es simple, no lo hagas complejo. A veces el hombre hace complejo lo simple. A veces el hombre dice, tal vez usted dice, no, es que yo tal vez para poder comprender la palabra tendré que haber estudiado teología, hacer no sé cuántas cosas, llevar cuántos años leyendo la Biblia. No, ¿sabe de qué se trata? Se trata de un corazón dispuesto, porque el Señor se revela de una manera sencilla y simple a aquel que tiene un corazón dispuesto. Cuando el rey Salomón fue nombrado rey y Dios le concedió que él pidiera lo que él quisiera, él le dijo, Señor, dame un corazón entendido. ¿Saben qué significa corazón entendido? Significa, enséñame a oír con fe. Enséñame a oír con fe. Eso significa un corazón entendido. Cuando tú oyes con fe, cuando oyes creyendo, cuando crees en sus promesas, en su palabra, a pesar de las circunstancias, Él se revela de una manera simple y sencilla, porque así es la sabiduría, así es Cristo, sencillo, simple. Por eso Él dice, de lo vil y de lo menospreciado, de lo simple, de lo sencillo, me sirvo yo para avergonzar a lo decoroso, a los sabios, a los que creen tener el conocimiento y la ciencia. Tu corazón humilde y sencillo, al estudiar y escudriñar las escrituras, te revelará el Señor a través de su espíritu los secretos escondidos, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién la revela Dios? Aquel que tiene un corazón humilde y sencillo, aquel que tiene un corazón entendido, un corazón que oye creyendo. Así que gloria a Dios por su palabra. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café?
¿Alguien más? Buen día, Silvia, buen día a todas. Hola Mayeli, buenos días. Bueno, iba a decir algo que tú acabas de decir y es que me viene pasando hace tiempo, es que, bueno, que estoy buscando estar más cerca de Dios y creer en sus promesas, pero realmente me ha costado y bueno, entonces como que en esta parte me siento un poco estancada, como decir, bueno, Mm, si bien lo he experimentado en otras ocasiones, siento como que ahorita estoy arrancando nuevamente de cero y decir, bueno, no encuentro la manera de cómo volver a conectarme con Dios. Y entonces, bueno, sí estoy buscando todo eso, pero bueno, como que es un proceso o hay algo que no ha hecho ese clic todavía de conexión. Entonces, pues, es como eso lo que quería compartir. Bueno, Mayeli, tú sabes que el Señor es maravilloso. Él siempre nos da la oportunidad de acercarnos. Acércate con un corazón dispuesto a oír y a creer, a oír y a creer, a oír con fe la palabra de Dios. Yo te invito a que cuando vayas a la palabra, el primer consejo que les quiero dar es escudriña las escrituras, escudriñalas, escudriñalas. Nos gusta muchas veces que nos cuenten, ¿cierto?, de la palabra y está muy bien que asistas a los cafés, a sus predicaciones, pero ¿saben una cosa? Les invito a que busquen en la intimidad, que vayan a lo profundo. Lean una porción pequeña de la Biblia, pero no la lean una vez. ¿Saben una cosa? Cuando tú la lees la primera, hasta ahora estás entrando. Cuando lees esa misma porción 2 veces, el Señor empieza a revelarte, empiezas a comprender. Pero cuando vuelves y la lees y te adentras en ella, entonces el Señor revela lo que Él te quiere enseñar. Revela lo oculto, lo escondido en la palabra, te revela lo grande y lo poderoso de Él, se revela a sí mismo a nuestras vidas. Es maravilloso. En la palabra de Dios, cuanto más tiempo pases en ella, cuanto más disfrutes, cuanto más la leas, creyendo en ella, mayor fe. Y esa es la única demanda, dice el Señor. Una cosa es necesaria. El Señor nos hubiera podido decir 5 cosas son necesarias: leer la palabra, salir a evangelizar, no, bueno, hacer un montón de cosas, ir a darle a los pobres, hubiera dicho el Señor, pero Él nos dijo una, es necesaria, una, y es estar a los pies del Maestro. Una cosa es necesaria, porque cuando ya crees, ¿sabes una cosa? Cuando tú crees, comienza la manifestación de su poder, comienza la provisión, comienza la sanidad, comienza la restitución, viene la paz, viene el descanso, viene el gozo, viene el poder, viene el fruto del Espíritu Santo. Eso ocurre cuando te adentras. Por eso la única obra que tú necesitas, solo una, dice el Señor, solo una obra es necesaria. ¿Saben cuál es? Cree en Jesús, cree en Jesús y en su obra redentora. Dice el Señor, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado del mundo. Ese es el pecado de los hijos. ¿Saben cuál es? Porque el resto de pecados fueron crucificados, que no crean en Jesús. Aquel que no cree en Jesús está expuesto a sus obras y por sus obras será juzgado. Y dice que no hay un solo justo, no hay uno solo en la tierra. Por lo cual, si usted manda que Dios te juzgue por tus obras, saldrá chamuscado, porque en algo habrás de fallar. Y dice que si fallaste en una, fallaste en todas. Por lo cual dice el Señor, la única obra es que crean. Pase tiempo en la palabra de Dios. A veces el Hijo de Dios piensa que pasar tiempo en la palabra es perder el tiempo. Se le hace tarde para el trabajo, se le hace tarde para los hijos, se le hace tarde para los quehaceres, porque nos enredamos fácilmente en el mundo. Pero saben una cosa, solo una cosa es necesaria. Pasa tiempo en la palabra, escudriña la escritura, lee, relee y vuelve a leer, de ser necesario las veces que sean necesarias, y el Señor te va a revelar. Estudia detenidamente la palabra, medita en la palabra, escudriña la palabra, porque en ella está la vida. El Señor Jesús se revela en la palabra. El Señor Jesús es vivo en la palabra.
Y cuanto más oyes, cuanto más lees, cuanto más estudias, cuanto más escudriñas la palabra, mayor fe. Y cuando hay mayor fe, mayor poder de lo alto. Poder para poner tus manos sobre un enfermo y que el enfermo sane. Poder para que tu familia sea restaurada. Poder para que tu familia experimente provisión abundante. Poder para que le digas a esa puerta cerrada, te abres. Poder para que se desate sanidad, libertad, restauración en tu vida y en tu casa. Porque la única obra que Dios demanda de ti y de mí es que creamos en Él, en su Hijo y su obra redentora. Cuando has creído, sabes que eres justa. Y cuando sabes que eres justa, sabes que el enemigo no tiene poder, ni autoridad, ni potestad, ni las circunstancias del mundo, ni la economía, ni la política, ni la inflación, ni los indicadores, ni lo que diga. No, Dios ya venció por ti y por mí. El Señor Jesús ya venció y nos entregó el poder y la autoridad. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, buenos días. Buenos días. En cuanto a todo lo que hemos escuchado, no solo en el café de hoy, sino en, en todos los cafés anteriores sobre la gracia. Quizás nosotros pensamos que si yo necesito algo en el Señor, tiene que ocurrir algo extraordinario. O sea, que si no es en revolución, no, el Señor también trabaja en el silencio. El Señor, las grandes cosas también las hace en el silencio, porque Él está actuando, ¿cierto? Y hoy nos ratifica que qué es lo que tenemos, lo principal, creer. Al que cree todo le es posible, dice la palabra. Entonces, a veces pensamos que, que tiene que manifestarse de forma extraordinaria, me tienen que pasar cosas instantáneas también. No, el Señor el tiempo del Señor es perfecto. Y nuestro deber, eso es lo que quería compartirles. Dios les bendiga. Gracias, Claudita, por compartirnos. Así es simple. No hagamos complejo lo simple. Dice que el Señor se mueve en el silbo suave y apacible. Dice el Señor, esfuércense en entrar en mi reposo. Esfuércense en confiar. Y tú lo has dicho. A veces en nuestra humanidad anhelamos la inmediatez en la respuesta de parte de Dios. Pero no quiere decir que Dios no esté respondiendo. Dios ya respondió en su obra de la cruz, a través de su Hijo. Ya la respuesta y la bendición nos fue otorgada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Cuando el Señor Jesús maldijo la higuera y dijo que no daría más fruto, la higuera seguía ahí verde, normal. Y Él se fue y al regreso ya se había marchitado. La oración no fue una inmediatez, pero cuando al regreso ya estaba, porque Él ya había obrado desde la raíz. El Señor obra no en lo que ves, sino en lo que crees, en lo que no se ve. La fe no se ve, la fe está dentro del corazón, la fe está dentro de tu mente. La fe es aquello en lo que estás afirmado, aquello en lo que has creído. Y eso le ocurrió a Josué y a Caleb. Dentro de esos 12 que fueron a espiar la tierra, solo 2 en su corazón tenían guardada la promesa, pero es más grande el que va con nosotros. Él nos prometió que nos la entregaría y Él nos la daría y los vamos a comer como pan, aunque sean gigantes, aunque sean muy grandes, aunque sean muchos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando estás afirmado en una promesa, la fe no la ves, la fe va adentro, porque no la ves, pero estás convencida, estás convencido. No es en la inmediatez, es en la firmeza de lo que has creído. Así que, wow, este café ha estado súper nutrido. Me encanta lo que nos han compartido. Gracias por estar aquí conectados. Hoy festivo en Colombia y quienes están afuera, que el Señor les bendiga también. Qué rico que están aquí conectados porque están en su día laboral. Así que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Que este café haya llenado, saciado su sed. Y recuerda, es simple. Se trata de creer. Es
simple, se trata de creer. Un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Chao, chao. Chao, Silvia, gracias. Chao, Ney, un abracito, Dios te bendiga. A todas un abracito.